8:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Fernando. Buenos días, Fernando. Buenos días, Raúl. Está en camino Patricia. Vamos a conversar sobre lo que es uno de los titulares, que en realidad ha sido reemplazado ya por otro titular aún más extraordinario el día de esta mañana, ¿no? La historia de Pomabamba, que es de antología, y entiendo que va a llamar el jefe de la policía también para explicarnos este hecho incontrovertible, en fin. Estamos con los congresistas Héctor Becerril, de Fuerza Popular, y Josué Gutiérrez, de Gana Perú. Patricia, buenos días. Buenos días, Raúl. Entonces, sobre lo que, en fin, ocupa los titulares, otro revés para Humala, el caso López Meneses, que ya francamente es una novela absolutamente aburrida. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Y todavía continúa el debate, ha continuado el debate el día de ayer. Buenos días, señores congresistas, Héctor Becerril y Josué Gutiérrez, de Gana Perú. Buenos días. Muchas gracias. A ver, don Héctor Becerril, nárrenos un poco el último capítulo, no sé si el último, porque seguramente van a continuar otros, con el caso López Meneses. Sí, no creo que haya un último capítulo todavía. En primer lugar, quisiera manifestar la forma como ese debate de Óscar López Meneses quisieron frustrar los señores nacionalistas, porque se retiraron para no dar quórum para este debate. Y esto se origina de un tema muy simple. En la Junta de Portavoces se acordó ver como primer tema Óscar López Meneses, como segundo tema, desclasificar el informe de Ancash y el informe de Martín Belaúnde Locio, para que se repartan los informes y podamos conocerlo para que hoy día se debata. Y también se acordó debatir si las agendas de Nadine se discutían en la comisión de fiscalización o se iba a crear una comisión investigadora aparte. Y eso fue aprobado, y el caso de Lava Yato se acordó verlo como primer tema el siguiente miércoles. El vocero de Gana Perú estuvo ahí, no se opuso. Sin embargo, después de la Junta de Portavoces salieron a dar una conferencia de prensa donde rechazaban y decían que se había acordado no investigar Lava Yato, lo cual no es cierto. Y se valieron de eso para que en el Pleno se retiraran todos los nacionalistas para no dar quórum a lo que significa ya la presentación del informe Óscar López Meneses. Se acordó de que el informe se comenzaba a debatir y que en el momento de la votación se vería si hay quórum o no. Recién ahí regresaron los amigos nacionalistas. Y esa burda maniobra se vio rubricada luego, cuando después de debatir como 5 horas, se puso al voto los informes, los 3 informes, y también los nacionalistas se retiraron. Tan es así que se votó. Y cuando vieron que la posición, el informe de Juan Díaz Dios, del presidente, fue aprobado, pidieron nuevamente que se vote. Bueno, se aceptó pues democráticamente, y una vez más el informe de Juan Díaz Dios como presidente fue aprobado. Rechazamos de verdad estas maniobras que no permiten, pues, o que no querían que se presente el informe de Óscar López Meneses, y lo que tanto les preocupa, que no se vea el tema de las agendas. Yo creo que eso hay que verlo, es perentorio. Y finalmente, pues, si no son las agendas de la señora Nadine, como se dice, no deben tratar de, con maniobras, tratar de impedir esta investigación. Yendo al tema de Óscar López Meneses, yo creo que después de un año de investigación se ha podido llegar a conclusiones importantes. Por lo menos ha quedado demostrado de que durante mucho tiempo había 8 patrulleros, un portatropas, 6 motocicletas, 22 policías cuidando la casa de Óscar López Meneses. Pero todos sabíamos eso. Se ha tomado un año para llegar a esa conclusión. Cualquier vecino observaba eso. Sí, lamentablemente lo que se ha tenido que llegar a investigar, por ejemplo, qué cuidaban en la casa, eso no se ha podido llegar a investigar. Pero sí, por ejemplo, se ha llegado a determinar de que Palacio de Gobierno sí sabía
que había ese resguardo. ¿Por qué? Porque seguridad de Palacio, por ejemplo, los que llevaban al hijo del presidente a su jardín, que queda prácticamente ahí a media cuadra, manifiestan que ellos por lo menos habían informado de este irregular resguardo al jefe de seguridad presidencial y también al jefe de la Casa Militar Policial. Entonces es imposible creer de que si ellos sabían, el presidente no sabía de ese resguardo. También es relevante decir que los que han tenido que ver con este resguardo, como es Howell, como es Coto Acerbi, han sido sacados del país, uno está en la OEA, otro en la ONU, o sea, premiados, digamos, porque finalmente hizo este resguardo. Es decir, eso básicamente por el momento lo que se informó en la Comisión López Menéndez. O sea, todo menos qué cosas se hacía en esa casa. Su interés era implicar al presidente de la República, pero no averiguar y decirnos por qué es que se daba esa protección a esa casa. No sabemos nada de eso. Lamentablemente, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Por qué no se llegó a descubrir qué había? Wilfredo Pedraza, como ministro del Interior, una vez que conoce el hecho, se demora 33 horas en tomar alguna acción, es decir, ir al inmueble, por lo menos cercarlo para evitar que saquen algunas cosas. Se ha demostrado, por ejemplo, también que Óscar López Meneses, desde su casa, su condominio, él manejaba toda la seguridad de todas las demás casas del condominio. Se ha encontrado también algunos vestigios de que ahí había interceptación telefónica, y por lo último no se ha llegado a concluir, a determinar qué cosa había ahí, qué cuidaban, porque ha habido pues todo un montaje, todo, digamos, una voluntad de no permitir que se investigue, comenzando el propio presidente de la República, que nunca quiso ir a la comisión, que nunca quiso apoyar, no obstante que antes ya se había reunido, cuando el presidente era Víctor Andrés García Belaunde, sí se había reunido con él y no quiso apoyar finalmente a la comisión presidida por Juan Díaz Dios. Congresista José Gutiérrez. Buenos días. A ver, buenos días a todos. Siempre es grato para mí compartir la comunicación con la ciudadanía a través de ustedes, Radio Programas de Perú. De verdad, ese informe, el destino final que va a tener es el Ministerio Público, y cualquier informe que se trabaja de investigación en el Congreso de la República tiene esa finalidad. Cuánto de aporte consustancial, de trabajo adherido a ese informe es lo que debemos debatir, es lo que debemos analizar. Porque a decir de la información, se ha hablado mucho de los temas, se han deslizado hipótesis en el curso de todo este tiempo, hipótesis de toda naturaleza, el hilo de la madeja 1, el hilo de la madeja 2, el hilo de la madeja 3, 4, 5, pero no han sido más que apreciaciones subjetivas respecto al tema. Y sí voy a coincidir y convengo con todos los parlamentarios, sobre todo que han intervenido anoche en esa línea, es que no se ha dado a la población, a la ciudadanía, una respuesta contundente que se cuidaba, porque tener resguardo como el que se tenía en ese lugar obedecía a alguna motivación. Y cuando nosotros planteamos diversas hipótesis al interior de la comisión, lo hacíamos con el interés justamente de descubrir qué había en ese lugar, y era del interés de la ciudadanía conocer qué había realmente en ese lugar. Pero todo esto se ha ido por una línea o por una cuerda totalmente separada, para buscar, por ejemplo, hacer coincidir un cuaderno de control que era asignado a tema de Palacio de Gobierno, pero con escritura que señalaban vehículos y todo, que estaba en Batallón Libres de Trujillo, en la cuadra 2. Entonces, en esa línea, nosotros advertimos al interior de la comisión, los 4 parlamentarios, incluido el señor Johnny Lescano, Enrique Wong, Cacho Guairo y mi persona, que se estaba desviando la investigación a algo que no tenía sentido, ¿no? Y no nos hicieron caso, siguieron, y al final se votó un informe que se presentó ayer. Para nosotros hubiera sido grato, por ejemplo, determinar si en el Batallón Libres de Trujillo 209 nunca se permitió estacionar un vehículo. Cuando los vehículos de la policía iban al lugar, le decían: no se estacionan ahí, por favor.
están las declaraciones en la investigación, que se estacionen en Batallón Libre de Trujillo 281. Y para ese entonces, al inicio de la investigación, nosotros decíamos, claro, o sea, probablemente era que los carros se ubican en otra zona y no en el lugar donde deberían estar cuidando, que es el inmueble del señor López Meneses. Pero ya después de la investigación, cuando se llega la información a nosotros que en el 281 había un movimiento irregular, y que después hay un informe de servicio de inteligencia que determina en efecto que era la casa del señor Peter Ferrari y que este señor de alguna forma estaba vinculado al hallazgo de un cargamento de oro, ¿no es cierto?, que se les habían incautado. Entonces la hipótesis de que en ese lugar se cuidaba oro guardaba, digamos, una proporción mayor. Y en efecto, o sea, si tienes tantísima cantidad de oro en un determinado lugar, lo mínimo que vas a hacer es buscar algún tipo de resguardo, y si es policial, mucho mejor. Entonces, en esa línea nos quedamos trancados porque se tuvieron que hacer muchas diligencias, como por ejemplo haber visitado el lugar e incorporarle e invitarle a estos señores para participar de esta investigación, por lo menos con su testimonial, porque si se le ha invitado prácticamente a todos los policías, entre oficiales y subalternos, para que den su testimonial respecto al caso, ¿por qué no se debía invitar al dueño de la casa o al que reside en la vivienda de alguien que tenía que descartarse, por ejemplo, qué relación tenía el señor Peter Ferrari con el señor López Meneses que estaba siendo investigado? ¿Qué relación tiene el señor López Meneses con las empresas de seguridad que están en las compañías mineras y, por lo tanto, vinculado también a la actividad de alguna forma minera? Entonces, todos esos puntos nunca se llegó a determinar porque sencillamente se evitó por todos los medios que pudieran llegarse las diligencias en esa línea. Pero bueno, hay que señalar respecto al tema que hubieron 3 investigaciones en paralelo. Uno, las del fuero policial, ¿no es cierto? El Tribunal de Disciplina ha resuelto en última instancia, por ejemplo, la separación del señor Praeli, la sanción de algunos oficiales y también la absolución de muchos que habían sido inicialmente encausados o comprendidos en la investigación. Por otro lado, el Ministerio Público se ha abocado a la investigación de este tema, porque como titular de la acción penal tenía que hacerlo. Entonces, este informe que se está remitiendo ahora del Congreso de la República al Ministerio Público, yo no creo que tenga algún aporte adicional a lo que ya se ha venido trabajando en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público, a diferencia del Parlamento, sí se han trabajado otras hipótesis y sobre el particular se ha convocado a todos los que se tienen que convocar. En esa línea seguramente tendremos de alguna manera mejores resultados a esperar por parte de la Fiscalía cuando se determine finalmente las responsabilidades individuales de quienes han participado en este quehacer. Sí hay que acotar 2 hechos fundamentales. Se había hablado en el curso del debate que se le había premiado al señor Praeli, desconociendo lo que implica el estatus normativo, que es la que regula la Policía Nacional de Perú. Y es que cuando un general asume o asciende de cargo de coronel a general, no puede ser por ningún motivo removido ni puesto a disposición porque recién ha asumido el nuevo cargo, por lo menos en el tiempo de un año. Pero pasado ese tiempo, sí estaba sujeto a las sanciones que correspondían y así fue. Así que nunca se le premió. Con relación al señor Cueto, ahora que ya se ha hecho evidente el informe, y con relación al señor Howell, no son más que dichos que no se haya no se ha comprobado, por ejemplo, que personalmente le haya pedido el resguardo de su domicilio, ¿no es cierto?, del Batallón Libre de Trujillo 209. En ningún momento, ni el señor Howell ni el señor Cueto, ninguno de los dos. Dice que le llamaron por teléfono, eso es otra cosa. ¿Y el teléfono? ¿De quién es el teléfono? De un taxista, de un tal Lara. Y ahora, ese señor, ¿con quiénes está vinculado? Ayer yo he hecho un relato de hechos de vinculación de estas personas y le voy a decir con toda claridad, sin necesidad de ofender a nadie, hay pues compromisos políticos muy serios de antaño. Y eso no es que yo esté especulando, es un tema real, la historia lo dice así, los medios han dado cuenta de toda esta información por mucho tiempo. Entonces, si el señor que prestaba el celular para esta serie de comunicaciones que habían, cuando vino a la comisión simplemente no quiso hablar.
Así simple. No voy a declarar y listo. El señor López Meneses llegó a la comisión, dijo voy a declarar si me abren los micrófonos. Se le abrió los micrófonos, no voy a declarar. Y listo. El señor Sandro Espinosa, igual usted que llama la atención que altos oficiales de las Fuerzas Armadas que han sido separados de sus cargos en el contexto de estas sospechas sean nombrados a puestos muy bien remunerados en el extranjero. A ver, es un tema de... Vamos a hacer una pausa. De las personas. Con respecto al señor Cueto, no hay nada vinculante, no existe un nexo causal, porque en el único punto donde el señor Salazar dice que le pidió que cuidaran su vivienda, lo reconoce Cueto, pero dice además que en efecto se hizo eso, pero de su vivienda, de su vivienda real, que es en San Borja. Y nunca se habló de Batallón Libre de Trujillo 209. ¿Y por qué es que se le separó del importante cargo de presidente del Comando Conjunto? No, a él no se le separó. Él culminó su periodo para ser destacado además en un puesto en Naciones Unidas representando al Perú. En estos momentos sigue ejerciendo la función de funcionario y de representante y sigue de alto dignatario, y tal vez el sueño de uno que abraza la carrera militar es justamente trascender más allá de su misma... ¿no? El sueño es ser comandante general de su arma y luego presidente del Comando Conjunto. Lo ha sido. No es un ascenso. Mandarlo a Washington es mejor pagado, pero no es un ascenso. No, lo ha sido, o sea, él ha llegado a ese sueño. Ha tenido la presidencia del Comando Conjunto y ha cumplido su periodo, y en el tiempo en el cual, cuando ya se estaba pasando, se ha ido justamente a Washington representando al Perú. El caso del señor Howell también está fuera. Y además de Howell, ¿qué nos podrían decir? O sea, que Howell ya salía cuando nosotros recién entrábamos. O sea, tampoco, esto no es que porque no estuvo con nosotros en nuestro periodo, entonces hay que darle de alma. Y porque el otro sí está con nosotros, entonces ahí sí. No, nosotros somos en esa parte muy pulcros, sin discriminar. No se puede hacer ninguna persecución a nadie, ni tampoco podemos dar siquiera una señal de que nuestras actuaciones son desproporcionadas en esa línea, ¿no? Yo creo que acá no se trata de perseguir a nadie. Yo creo que acá lo que se ha tratado de hacer es llegar a la verdad de ese irregular resguardo. Y acá hay cosas bastante raras, por ejemplo, por decir, entre Cueto y Salazar, ¿no es cierto? Cueto decía finalmente de que sí había pedido el resguardo, y Salazar decía que no, que nunca se pidió ese resguardo. Finalmente, la verdad es que, ¿cómo van a decir que no sabían que semejante resguardo policial era para la casa de Cueto y que no sabían que él no vivía allí para dar ese resguardo a la casa de Óscar López Meneses diciendo que ahí vivía Cueto? Eso no es creíble, pues, como tampoco es creíble que cuando se pregunta a Villafuerte y se pregunta a Salazar si había entre ellos algún tipo de relación amical, ellos niegan que prácticamente no se conocían. Sin embargo, hay reportes de llamadas. En un día, por ejemplo, 17 horas se han comunicado en momentos diferentes, justo en los días anteriores a que se ponga ese resguardo. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué niegan esa relación? Y entre marzo y diciembre del 2013 hay una comunicación totalmente fluida entre ellos. Se presentó ayer las comunicaciones, el secretario de las comunicaciones. Es cierto que se habla, por ejemplo, de que en la casa de Peter Ferrari había oro y que posiblemente ese resguardo habría sido también para él. Lo cierto es que el resguardo de la casa de Óscar López Meneses y de Peter Ferrari convivían, se conocían y estaban cerca, obviamente. Es decir, podría ser de que una parte de la seguridad era para Óscar López Meneses y la otra para Peter Ferrari. Y lo que dice Josué es cierto. O sea, una teoría es de que ahí había oro. Habría que recordar que Peter Ferrari participó cuando la SUNAT embargó una cantidad importantísima de oro. Él participó, llegó y fue quien, conjuntamente con Fiscal y con Benedicto Jiménez y la hermana de este chico, Giovanni Paredes,
lograron recuperar ese oro. O sea, estaban metidos en esos negocios. Entonces, por ahí, esa puede ser la teoría más importante, ¿no? Pero hay algo que acá no tiene ningún sentido. Estamos viendo llamadas telefónicas, estamos viendo que nadie sabe de qué cosa fue lo que se habló, hay responsables de una aparente corrupción policial y hay distritos de cientos de miles de personas que tienen 80 policías y un patrullero. Acá, perdón, pero en Mistura hay creo que más policías de los que deben estar cuidando varios de los distritos de nuestro país y nos tomamos tan a la ligera una investigación donde nadie puede explicar por qué una persona a la que no le correspondía, que además había sido juzgado por desfalcar el Estado, tenía una ingente cantidad de policías en su puerta, no hay una sola, hasta ahora, bestial, las llamadas telefónicas, el otro. ¿Cuál es la explicación de que eso ocurra? Y la explicación no puede ser, el señor Peter Ferrari tenía oro, oye, si todo el que tiene oro tiene 3 patrulleros en la puerta, entonces, ¿dónde está el policía que cuida al ciudadano? Un segundito solamente, si me permiten. Acá es, por ejemplo, lo raro es que todos los que han tenido que ver con este tema han sido premiados. Howell, Cueto, el mismo ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que se demoró las 33 horas en ir a este establecimiento, no fue después premiado, no está de asesor presidencial. Entonces, si no hay nada que ocultar a esa gente, pues por lo menos debería ya dejar sus funciones y quedarse ya en la parte. Pero ¿cuál es la explicación sobre por qué ocurren estas cosas? O sea, en realidad acá están más preocupados por jalarse la pita y acusarse políticamente, que alguien puede explicar por qué en el Perú es posible que una persona levante el teléfono y tenga 20 policías en su puerta, aunque no le correspondan. Lo que hemos hecho, por lo menos esta mañana, es evitar justamente llevar al tema político. No hemos hecho ningún señalamiento de insinuación. Ayer sí, el tema en el foro parlamentario era eminentemente político y se dijeron las cosas que se tienen que decir. Pero ya yendo al tema objetivo y a la pregunta que planteas, hay un hecho cierto, o sea, pero tampoco hay que sobredimensionar. 8 patrulleros, 4 X y Z, nunca fue así. O sea, lo que sí es que había rotación de algunos vehículos, inicialmente solo un vehículo, Patricia, y cuando llegó Praeli, que fue a meses de que reventar este tema, sí, Praeli ordenó que ampliaran la investigación con una dotación congresista adicional. Gutiérrez, todos hemos visto las imágenes, hemos visto el reportaje, y aunque fueran o 2 patrulleros, ya quisiera yo, quisiera cualquier peruano poder disponer de un patrullero 24 horas. Un patrullero no, pues porque se necesitan 2 por lo menos para que estén las 24 horas. Fueron 8 patrulleros, o sea, fue un portatropas, fue 6 motos y 22. Así es, pues tampoco no se trata de borrar la historia, pues. No, falso, porque nosotros hemos concluido una investigación. Nosotros hemos concluido una investigación y la misma investigación que ha presentado el señor Juan José Díaz Dios no afirma eso. Eso fue una apreciación que se dio de inicio, pero luego cuando se comprobó qué vehículos, en qué horarios, qué rotación, qué movimiento, en efecto se descartó ese tema de la cantidad sobredimensionada que inicialmente se presentó. El informe de Josué sí manifiesta eso. Sin embargo, ya más adelante, cuando se determinan inclusive responsabilidades de los mismos suboficiales que estaban a cargo de los vehículos, se pudo determinar en efecto inclusive hasta los horarios que participaban. Y sí, aún si fuera más o menos, era condenable y es condenable. En concreto va a pasar esto, ¿no? Sí. Al Ministerio Público. Sí, yo creo que este informe va a pasar al Ministerio Público. Claro, lo que sí puedo adelantar es que el Ministerio Público, en todo este tiempo, paralelo a lo que venía trabajando la comisión, ha venido solicitando informaciones adicionales que espero tengan un sentido mucho más objetivo y más allá de lo político pueda decírsele al país justamente cuáles han sido las razones de esta custodia, que para nosotros es un tema de corrupción policial a raíz ya de las sanciones administrativas disciplinarias que que la misma Policía Nacional del Perú ha actuado respecto al tema, ¿no? Hay corrupción policial y, sin embargo, al ministro del Interior, que ha estado en esa gestión durante ese tiempo, se le premia poniéndolo de asesor presidencial. Eso no es lógico, pues. Bueno, por eso pues alguien tendrá que resolverlo, no van a ser ustedes. El Ministerio Público. Ustedes ya han sacado ahí ha pasado. Y eso se ha aprobado, además que pase el Ministerio Público, así que vamos a ver. Cuando yo digo que es una novela, es en realidad impresionante que un tema que en el fondo se quiere decir que es baladí,
porque hay un señor que tiene oro y pide una asistencia espectacular, cualquiera de nosotros va a pedir oro entonces, porque la verdad que Lima está peligrosísima. Así que, ¿qué hacemos? Unos relojes de oro, en fin, todo lo que hacemos, un patrullero. Bueno, lo que parece delirante es que en los problemas que encuentra el gobierno, en los problemas que tiene el país, en la personalidad de este señor que tiene una relación con el presidente, Carlos López Meneses, que se ha paseado por todos los medios y ha hecho lo que ha querido, resulta que ahora se trata de minimizar una acusación que el país entero está exigiendo. La relación con el presidente de la Comisión de Investigación, del señor López Meneses, que ayer se puso en manifiesto, o del presidente de la República. Como presidente Díaz Dios tuvo relación con Óscar López Meneses. Claro, a resultas, digamos, de la persona que estuvo trabajando en la comisión de investigación que lo trajo el señor Díaz Dios, este señor terminó sacando no sé cuánta información, pero por lo menos vinculado al señor Sandro Espinosa y también al señor López Meneses. No. Y eso está en el Ministerio Público, está en una investigación paralela y generada fundamentalmente por el mismo señor Juan José Díaz Dios. O sea, ni siquiera nosotros hemos actuado una denuncia al respecto, sino el mismo señor Juan José, y él mismo refirió que en efecto lo había traído a ese trabajador al Congreso desde Piura, ¿no? Desde su natal Piura, probablemente por el conocimiento que tenía sobre el tema, ¿no? Y yo quisiera en realidad que no bajemos a esos niveles. O sea, ahora ya Juan Díaz Dios está coludido entonces con Óscar López Meneses porque un trabajador que llegó a la comisión... Pues eso no es serio. Hemos descendido por ambas partes a un nivel verdaderamente novelesco, para decirlo suavemente. Así que vamos a ver si hay una solución judicial que por lo menos nos aclare. La ciudadanía en ese sentido queda absolutamente descreída de todo lo que ha venido diciéndose y haciéndose. Así que ahí no vamos a negar que el impacto negativo acerca, y esta es una de las hilos que tenemos, todo el tiempo que ha pasado en realidad tenemos que evaluar qué piensa la gente de la presente administración. Y van a darse cuenta que no es pues un buen pensamiento. No cito las encuestas. Es más o menos lo lógico que hoy día tengamos una impresión. Pero usted ha partido de algo negativa. Importante, ¿no? Que han sido días y días, meses, semanas tras semanas hablando del mismo tema, y eso genera pues una opinión, ¿no? Bueno, porque ha habido resistencia después a que se vea el tema. No, hemos votado nosotros para que se vea este tema, para que se investigue este tema. Además, nosotros no somos quien para retener una investigación en el Ministerio Público. En todo caso, vivimos democracia, convivimos. En todo caso, si me permite, la responsabilidad de todo ese cuidado irregular no es de la oposición, es de este gobierno, y lamentablemente ellos tienen que finalmente responder por estos hechos. Bueno, muchas gracias, señores congresistas. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público. 8:36 de la mañana. Vamos a hacer